Pero uno se pregunta, qué tan poderosos son aquellos que han querido encubrir esta historia? Pues son poderosos desde el ámbito político, pero también desde los medios de comunicación a quienes les vendieron esta historia oficial, entre ellos a Carlos Marín, que acabamos de escuchar, el presidente ha señalado como uno de los defensores de esta historia oficial. Bueno, precisamente en esta búsqueda de la verdad, Alejandro Encinas se trasladó a Israel para entrevistarse con Tomás Herón, que ya hemos dicho ha encontrado cielo seguro en Israel. ¿Y qué es lo que pasa ahí en este encuentro? O mejor dicho, fue a través del diario The New York Times que nos enteramos de este encuentro en Israel entre Alejandro Encinas. El periódico The New York Times publicó un reportaje, un amplio reportaje que tituló El caso de los 43 de Ayotzinapa. Las pruebas se desmoronaron. Es muy interesante la forma en que The New York Times presentó este amplio reportaje en el que mantenía que la Comisión de la Verdad de Alejandro Encinas no había conseguido esclarecer toda la verdad y culpaba al gobierno de México, y esto enardeció a las familias, a quienes siguen utilizando para cuestionar una y otra vez al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué había detrás de este reportaje, amplio reportaje de The New York Times? Pues en este amplio reportaje se registró la entrevista que tuvieron Alejandro Encinas con Tomás Herón. Se reunieron en un restaurante conocido de Tel Aviv, y en esa conversación Alejandro Encinas le pide a Tomás Herón que por favor le diga dónde están los restos de los 43 estudiantes que todavía, algunos de ellos no han sido hallados, no se sabe en dónde quedaron sus restos. Y Tomás Herón se negó a dar esa información, lo que es más, se negó a regresar a México, a pesar de que Alejandro Encinas le prometió que no habrían una pena, que no sería encarcelado, porque según literalmente le dijo Encinas, al presidente no le interesa tanto encarcelar a la gente como conocer la verdad para tranquilizar, para que los padres de los 43 de Ayotzinapa finalmente puedan descansar, para que cierren este ciclo que ha sido como una pesadilla para todos ellos. Bueno, lo interesante del caso es que esa conversación entre Alejandro Encinas y Tomás Herón fue grabada, y fue grabada, yo estoy casi seguro, por la abogada que representa a Tomás Herón. ¿Quién es esta abogada? Esta abogada es una mujer muy conocida en Israel. Esta mujer, que es muy joven, tiene un bufete de abogados y es uno de los bufetes que han ganado muchísimo dinero en el curso de los últimos días. Es una mujer que defiende prácticamente a criminales que son buscados en distintos países, pero que ella se ha especializado en limpiar, en lavar el historial de estas personas para presentarlos como ciudadanos que han sido víctimas de estas persecuciones de las policías de todo el mundo. Bueno, ella se llama Liora Torlevsky. Liora Torlevsky. Esta mujer realmente ha defendido y sigue defendiendo, fíjense ustedes, sigue defendiendo a Tomás Herón, ¿no? Pero antes que defender a Tomás Herón, ¿saben a quién defendió? Sí, defendió al señor Andrés Remer. ¿Se acuerdan de Andrés Remer? El que era representante de México, el señor que es acusado de violación. ¿eh? Este fue el primer cliente mexicano. Acuérdense que el señor Remer fue incluso representante de México ante la UNESCO. Fíjense el poder que tenía el señor Andrés Remer. Bueno, el señor Andrés Remer fue el primer cliente que tuvo esta abogada, a ver si nos la vuelven a poner, de la señorita Turlevsky. Bueno, esta mujer se especializa en limpiar el historial criminal de estos clientes.
Tuvo como primer cliente al señor Andrés Remer y hoy tiene como segundo cliente al Tomás Herón. Yo estoy casi convencido, queridos amigos, de que esta mujer fue la que grabó la conversación privada entre Alejandro Encinas y Tomás Herón. ¿Y qué hizo con esa grabación? Se la filtró al New York Times. Una cosa interesante, el New York Times no dice de dónde sacó esa grabación, pero es evidente que la grabación la hizo la defensa, en este caso la abogada Laura Turlewski, la abogada de Tomás Herón. Claro, hace poco el propio Tomás Herón ha dicho que ha sido renovada su visa, pero claro, la intención de Tomás Herón y de su abogada es conseguirle la ciudadanía. Últimamente, y parece mentira, parece irónico, Israel se ha convertido, insisto, en cielo seguro para muchos criminales. Y gracias a este tipo de despachos, personajes como Tomás Herón, que es responsable de ese crimen de Estado en gran medida, puede ocultarse en Israel. Y a pesar de las gestiones del gobierno de México, Israel le ha dicho que no. Increíble, ¿no? Pero, ¿por qué ha sido posible? ¿Por qué esta actitud de Israel? ¿Por qué esta deferencia de Israel a personajes como Tomás Herón? Porque no es un secreto que Tomás Herón, lo mismo que Genaro García Luna, fueron grandes clientes de compañías de seguridad y de espionaje israelí. Me refiero al grupo NSO y al software de Pegasus, que fue alquilado, fue contratado, fue comprado desde la presidencia de Felipe Calderón para mantener espionaje contra todo lo que se moviera, periodistas, ya saben, periodistas y todo. Entonces, yo creo que ante la imposibilidad de echarle el guante a Tomás Herón, pues mientras tanto, el gobierno de México ha detenido a Murillo Karam. Y hace pocas semanas nos enteramos ya que un juez ya ha decidido procesar a Murillo Karam con nuevos cargos de tortura y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa. ¿Es justa la detención del señor Murillo Karam? Claro que es justa. Fue la que nos vendió la historia de la versión oficial, de la historia oficial, que estuvo durmiendo el sueño de los justos durante un buen rato.